Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, en el donde Dios que hago para anunciar las virtudes de aquella que nos llamó de la tiniebla a su regalo. Bueno, hermanos, dándole muchas gracias y gloria a Dios porque me ha permitido llegar al final de esta carta de los Corintios. Bueno, me ha sido difícil predicar esta epístola, pero bueno, gloria a Dios porque llegamos al capítulo final. Para gloria de Dios, espero que sea Dios en mí, hablando esta vez de mí en este último capítulo, para que todo lo que ustedes reciban sea de mi parte esa palabra de Dios que es para vida eterna. Y no sean mis palabras que no tienen ningún poder, ni son confiables. Amén. Se lo pido todo Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el justo nombre. Ok, vamos a leer. Vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 16, versículo del 1 al 2. Recordando que acabo de ver cómo Pablo deja claro, por así decirlo, que Cristo sí ha resucitado. Pablo desmiente este rumor que estaba circulando en la iglesia de los Corintios de que no había resurrección, esta falsa doctrina o esta herejía. Pablo la desmiente y dice cómo va a ser nuestra resurrección, con qué cuerpo vamos a resucitar, en qué tiempo vamos a resucitar. Y bueno, Pablo dice todo eso, nos explica detalladamente con una ilustración acerca dice, así como se siembra, bueno, como le iba diciendo, Pablo lo explica detenidamente y explica la manera en que tenemos transformado, explica el tiempo y explica todo eso para que quede claro que esos rumores, esa herejía, esa falsa doctrina que se estaba dando en la iglesia de los Corintios, de que no había, de que los muertos no resucitaban, era una completa mentira, hermano. Así que para Pablo lo deja claro. Pablo nos enseña qué cuerpo vamos a tener. Pablo nos da el tiempo que vamos a tener, el tiempo en que se va a dar esa transformación. Pablo enseña cómo será la resurrección de los muertos detalladamente, para que a nadie le quede duda. Porque algunas objeciones que se habían levantado a Pablo era: Pablo, ¿y cómo va a ser la resurrección? ¿Y con qué cuerpo vamos a resucitar? Y Pablo responde esas preguntas detalladamente para la gloria de Dios y para que no queden dudas que sí va a haber resurrección de los muertos, que sí, que Cristo sí resucitó y por ende también nosotros sí vamos a resucitar. Amén. Bueno. Ahora vamos a entrar a, como les dije, al capítulo 16, último capítulo de esta hermosa carta. Bueno, que nos muestra la gracia de Dios, el amor de Dios y que Dios es bueno a pesar de que algunas veces sus hijos no lo sean. Ok, vamos a leer, como les dije, 1 Corintios 16, del 1 al 12, pero vamos a leer primero del 1 al 4, lo interpretamos y después pasamos a seguir leyendo. Ok,
Ok, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera destinado por carta, esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuese pobre, yo también vaya y irán conmigo. ¿Ven? Bueno, Pablo en esta parte de los versículos de 1 a 4 va a hablar acerca de las ofrendas, de la manera correcta de recolectar las ofrendas, ¿sí? ¿Y qué dice Pablo? En cuanto a la ofrenda de los santos, fíjense. En el Nuevo Testamento se habla poco del diezmo. Si somos objetivos y sinceros, en el Nuevo Testamento se habla poco del diezmo. Y más de las ofrendas voluntarias o ofrendas de amor. Ok, yo no estoy en desacuerdo, o sea, a mí no me parece mal que alguien diezmo. Lo que me parece mal es que las iglesias hagan mucho énfasis en el diezmo o que obliguen a diezmar. Si Dios prosperó a alguien considerablemente, por ejemplo, este mes, y esta persona le nace darle diezmo, lo hace con gozo en el corazón, diezme, ok, no hay nada de malo. Lo malo está en que muchos pastores se dedican a predicar del diezmo y no de Cristo. Eso es lo malo. Y como les digo, en el Nuevo Testamento hay muy pocas alusiones al diezmo. Muy pocas. Mi Señor Jesús, por ejemplo, dice, cada uno de ellos conforme puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice a la alegre. Esa es la forma que tenemos que dar nosotros, alegremente. Como le dije, si Dios prosperó mucho la obra de tus manos en este tiempo y tú consideras, bueno, el Señor fue muy bueno conmigo, me prosperó sobreabundantemente en este tiempo y yo quiero darle el diezmo, dalo con alegría, con gozo, no con tristeza. Igual, si Dios te prosperó mucho, pero tú no quieres dar el diezmo, sino una ofrenda voluntaria, dala con gozo, ¿ok? Entonces, dala con gozo en el corazón y Dios igual te va a recompensar. Entonces, el diezmo, como yo lo veo, en mi parecer, mi opinión, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, el diezmo no es obligatorio, ¿ok? Ahora, ¿es malo dar el diezmo? No, es malo dar el diezmo para obtener algo de Dios, es decir, no, yo voy a diezmar para que yo me multiplique el diezmo al 100 por 1. Ahí sí yo lo veo malo, porque no se está haciendo con una buena intención, o sea, no se está haciendo de corazón, sino con amor, sino para obtener algo a cambio.
Y eso sí no es la manera correcta. La manera correcta sería, bueno, me fue muy bien en mi trabajo, me dieron un bono, qué sé yo. Entonces yo, por gratitud al Señor, para que su obra se continúe y se mantenga en pie, yo voy a dar mi 10. Sin esperar nada a cambio y sin querer que el Dios mi fiche dinero va a mover la mano de Dios a mi favor. Amén. Entonces, como le dije, como dice en este versículo, en cuanto a la ofrenda para los santos, por eso le dije, el diezmo poco se menciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento se menciona más la palabra ofrenda. Y ofrenda es cuando se hace voluntariamente, cuando se hace sin esperar nada a cambio. Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Pablo le está diciendo, ustedes imiten en cuanto a la ofrenda, la manera que ustedes me van a dar la ofrenda a mí. Si quieren saber cómo hacerlo correctamente, imiten a la iglesia de Galacia. Hagan lo mismo que ya he hecho. ¿Y cómo era eso? Bueno, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo que haya, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue lo recojan. Cuando yo llegue no se recoja, entonces ofrenda. Si Pablo está diciendo la manera correcta de ofrendar, y Pablo le dice cada primer día, ustedes recojan, guarden lo que ustedes quieran dar según lo que Dios les haya prosperado. Para que cuando yo vaya, no me tenga que poner yo a recoger las ofrendas. O sea, Pablo dice, para que el tiempo que yo esté entre ustedes no lo pierda yo recogiendo la ofrenda, sino que cuando yo llegue ya estas ofrendas estén listas para que yo solamente tenga que tomarlas y llevarlas. Yo me imagino que Pablo estaba pensando aquí, yo no voy a estar perdiendo el tiempo en recoger la ofrenda. El tiempo que Pablo podía usar para recoger la ofrenda, mejor predicaba o exhortaba o consolaba a los hermanos de la iglesia. Entonces, Pablo le dice, cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, ustedes vienen, según el Señor los haya prosperado, y ponen aparte la cantidad que quieran ofrendar, la ponen toda junta para que cuando yo llegue, ya yo no tenga que perder mi tiempo en recoger la ofrenda, sino simplemente gozarme con ustedes y en transmitirles palabra. Amén. Y cuando haya llegado quienes hubiese designado por carta, esto os enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. El objetivo de la ofrenda, ¿cuál era? En este caso, el objetivo de la ofrenda era para dársela a los hermanos en Jerusalén. A lo mejor tenía alguna necesidad, a lo mejor estaban pasando por una crisis, a lo mejor
lo necesitaban para hacer algo en el templo de Jerusalén. No sabemos con exactitud cuál era el motivo, pero el motivo por lo que Pablo está recogiendo esta ofrenda, el propósito es que esa ofrenda llegue a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén fue la primera iglesia, la primera sede. ¿Ok? Entonces, el objetivo de Pablo, al recoger esta ofrenda, a que los hermanos ya tuvieran la ofrenda lista, para que cuando llegara, era enviarla a Jerusalén. Él iba a enviar a alguien a recoger la ofrenda para llevarla a Jerusalén. Y dice él, y si fuese propio que yo también vaya, iría conmigo. Amén. Entonces Pablo aquí enseña, podemos ver aquí que los cristianos en el primer siglo no se dejaban llevar tanto usaban más la ofrenda que el diezmo. Usaban más la ofrenda que el diezmo. Porque la ofrenda nace de un corazón voluntario, de un corazón desprendido. El diezmo es una ley del Antiguo Testamento, y si vamos a tomar el diezmo como una ley para nosotros hoy día, tendríamos que diezmar sí porque sí. O sea, si creemos y tomamos el diezmo como una ley, tendríamos que diezmar sí o sí, o estuviéramos pecando. Si lo tomáramos como una ley, como algo que tenemos que cumplir estrictamente. Por eso yo le digo, para mí, hoy, en la actualidad, en el nuevo pacto, se utiliza más la ofrenda. Porque la ofrenda es algo que nace del corazón de la persona. Es algo que, como dice la Escritura, Dios bendice al dador alegre. Dios bendice la ofrenda del dador alegre. En cambio, el diezmo es algo impuesto, algo que en el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel, para el mantenimiento de una de las tribus, a saber, la tribu de Leví. Entonces Pablo en estos 4 versículos simplemente le enseña a ellos la manera correcta de ofrendar y de recoger esa ofrenda, para que si Pablo tiene que ir allá, no pierda su tiempo en recoger la ofrenda, sino que ya esté preparada. Y cuando Pablo envíe a las personas que van a enviar, esta persona llega allá, recibe la ofrenda y pueda hacerla llegar a Jerusalén. Como le dije, recordemos, las ofrendas voluntarias que tú y yo hagamos no es para el mantenimiento de la obra de Dios. Por ejemplo, o el diezmo. Supongamos que alguien quiere dar el diezmo. Supongamos que el pastor no trabaja de más nada, solamente pastorea X iglesia. Ese pastor es digno de comerse el evangelio. Ese pastor es digno hasta de recibir un sueldo. Óyase bien, ese pastor es digno hasta de recibir un sueldo porque él le trabaja a Dios. Ok, las personas no quieren diezmar, porque bueno, pero con las ofrendas voluntarias de los santos, el pastor también se puede mantener. Y es algo que se hace por amor. Y fíjense lo que Pablo estaba haciendo iba a hacer con la ofrenda que se iba a recoger de los hermanos de los Corintios. Le iba a llevar a Jerusalén, seguramente para suplir alguna necesidad que tenía la congregación que allá se había establecido.
que de paso fue la primera sede, la de Jerusalén. Entonces, esa es la manera correcta de... esa fue la manera correcta que Pablo le dio a los hermanos corintios de recolectar la ofrenda. Amén. Entonces vamos a pasar del versículo 5 al 12, ¿verdad? Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar y puede hacer que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque me han abierto puertas grandes y eficaces y muchos son los adversarios. Porque me han abierto puertas grandes y eficaces y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga poco, sino encaminar en paz para que venga a mí, porque espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ok. Dice el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia ha de pasar. Pablo le está anunciando a los de Corintios los planes que tiene. Y Pablo está y Pablo le está dando una buena noticia a los de Corintios. ¿Cuál es la buena noticia que le da a los corintios? ¿Cuál es la buena noticia que Pablo le da a los corintios? Que Pablo tenía pensado ir personalmente a la iglesia de los corintios y personalmente compartir con ellos. Esa es la buena noticia que Pablo le da. Pablo dice, a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, pero Pablo dice, pero antes de ir para Corintio, tengo que pasar por Macedonia, ¿ves? Y puede hacer que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y Pablo dice, y puede ser que me quede con ustedes un tiempo o hasta que pase el invierno, para que ustedes me encaminen donde tengo que ir. O sea, Pablo no se iba a detener ahí, Pablo iba a seguir su camino, pero él se iba a quedar un tiempo con los de Corintios, ya fuera un tiempo o hasta que el invierno terminara, para que los hermanos de los Corintios lo ayudaran para donde tenía que seguir, para donde tenía que ir. Amén. Porque no quiero veros hasta ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Aquí Pablo hace algo muy importante. Que Pablo dice, porque no quiero veros a ustedes de paso, es decir, no quiero ir a ustedes y solamente decir hola y adiós. No, yo quiero pasar un tiempo con ustedes, algún tiempo con ustedes, pero Pablo hace algo muy, muy importante, o mejor dicho, dice algo muy importante aquí, y es esta palabra maravillosa. ¿Cuál es la palabra maravillosa aquí?
Si el Señor lo permite, si el Señor lo permite, aunque era, fíjese bien hermano, aunque era el sentir de Pablo y con los hermanos de Corintio, y aunque ese sentir es bueno, Pablo está claro que Dios es soberano. O sea, Pablo dice, yo quiero ir con ustedes, yo no quiero que mi visita sea de paso. Es decir, yo no quiero ir a visitarlo y decirle hola y adiós. No, yo quiero pasarlo con ustedes un buen tiempo. O sea, un rato largo. Si Dios lo permite. Y eso es muy importante y eso es algo que, a veces el pueblo de Dios se olvida de esas palabras tan cortas pero tan importantes, porque a veces uno como creyente cae en esto, bueno, me voy de viaje, entonces compra los boletos, hace todos los trámites, y después ora a Dios, ¿tú querías que yo me vaya para tal parte? No, uno tiene, si yo quiero hacer un plan, por lo menos yo quiero irme para Estados Unidos, un ejemplo, yo tengo que orar a Dios a ver si Él me lo permite, si es la voluntad de Dios, yo voy a ir a Estados Unidos. Pero si Dios no quiere, por el que oye causa que yo desconozco, porque no me conviene, porque no me va a ir bien, porque voy a pasar cosas que no me van a gustar, tal vez. Entonces yo no voy a ir. Tenemos que entender algo. Esto es algo que hay que entender. Dios es soberano, hermano. Aunque el sentir de Pablo era bueno, porque Pablo quería ir a donde? A la iglesia de los Corintios a tener comunión con los hermanos. Que usted diría, bueno, pero ¿cómo puede ser que Dios se oponga a que Pablo vaya a la iglesia de los Corintios a tener comunión con los hermanos? Si eso es bueno. Bueno, tú no lo sabes todo, yo no lo sé todo, Pablo no lo sabía todo. ¿Qué sabía Pablo si camino a los Corintios le pasaba algo y se moría? ¿Qué sabía Pablo si en los Corintios le iba a pasar algo malo y se iba a morir? Entonces hay cosas, hermano, que nosotros no sabemos, pero Dios todo lo sabe. Dios sabe si verdaderamente a Pablo le conviene o no, le convenía o no ir a la iglesia de los Corintios. Si era bueno para Pablo, si era conforme a la voluntad de Dios, Pablo iba a llegar a la iglesia de los Corintios. Si no, no. Entonces Pablo hace algo muy importante. Pablo tiene el anhelo, el deseo, pero él nos dice, no, yo tengo el anhelo, el deseo, por eso yo voy a ir, porque yo quiero estar con mis hermanos. No, dice, yo quiero estar largo tiempo con ustedes, si Dios me lo permite. Amén. Y es que aunque algo no sea lícito, no quiere decir que sea bueno. Y aunque algo sea, por lo menos, un ejemplo, no, yo quiero ir a vamos a ver, en la iglesia se va a dar un congreso, vamos a ver, y el congreso es, no sé, en Azulita o en Mérida, un ejemplo, es un estado de aquí, bueno, Mérida es un estado de aquí de Venezuela.
yo quiero ir, o sea, yo humanamente quisiera ir, vamos a suponer este ejemplo, pero yo tengo que preguntarle a Dios si es la voluntad de que yo vaya, porque aunque lo que se va a hacer allá es bueno, y aunque es bueno compartir con los hermanos, yo no sé qué pueda pasar allá, pero Dios sí lo sabe. Entonces por eso dice la palabra, el hombre hace planes, pero Dios tiene la última palabra. Pablo estaba haciendo aquí un buen plan. Bueno, yo voy, antes de llegar voy a pasar por Macedonia, y luego de Macedonia me voy a pasar con ustedes, muchachos, con los de la iglesia de los Corintios, con ustedes, hermanos. Y ese plan estaba bien, porque el sentido de Pablo era estar en coinonía, en comunión, en fraternidad con los hermanos de Corinto. Ese plan era excelente. Es más, dice Pablo, bueno, yo voy a ver si me quedo todo el invierno con ustedes, porque yo no quiero ir a ustedes y solamente hola y adiós, sino pasar un buen rato con ustedes si Dios me lo permite. Es importante. No podemos ser soberbios y decir, no, yo voy a montar este negocio porque yo tengo la plata, tengo el dinero, tengo los medios. No, si Dios me lo permite, yo voy a montar este negocio. En mis planes está el montar este negocio, en emprender en esto. Y si Dios quiere y me lo permite, esto se va a dar. Si no, Dios me va a cerrar las puertas. Hay que tener siempre, hermanos, en la mente la soberanía de Dios. Y esto lo tiene en la mente ¿quién? El cristiano. Porque el cristiano no se manda solo. Dice la escritura que no somos de nosotros mismos. Que yo no soy mío. O sea, que yo no me pertenezco a mí mismo. Es decir, este cuerpo no es para que yo haga lo que me venga en gana. No. Este cuerpo es para que yo haga la voluntad de Dios. Porque resulta que yo fui comprado, o fuimos comprados a precio de sangre. ¿Qué quiere decir que fui comprado? Que ya yo no me pertenezco a mí. Que ya yo no soy mío, sino de aquel que me compró. Cristo tiene derecho sobre mí. Por eso yo lo llamo Señor. Entonces, si yo soy de Cristo y este cuerpo es de Cristo y para Cristo, entonces obviamente yo le tengo que preguntar a mi Señor, Señor, ¿será que sí está bien que yo me vaya de viaje? Así sea para un congreso. Señor, si tú quieres que vaya de viaje, algo así puede ser una buena percepción. Si tú quieres que yo me vaya de viaje, ábreme las puertas, Señor, y ayúdame a que todo me sea fácil y rápido. Provéeme las maneras de irme. Si era voluntad de Dios, por ejemplo, que Pablo llegara a los Corintios, Dios iba a quitar todo obstáculo que Pablo tuviera para que Pablo pudiera llegar de buena manera a esa iglesia y compartir con los hermanos. Pero es algo, hermanos, que tenemos que tener siempre en cuenta y presente. Dios es soberano. Y también en cuenta y presente que nosotros no somos nuestros para hacer lo que nos dé, lo que nosotros queramos, sino nosotros somos de Dios por medio de Cristo Jesús para hacer su voluntad. Amén. Y eso es algo que por eso que Pablo dice, si Dios me lo permite, porque Pablo quería, humanamente Pablo quería, es como cuando Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo, no, Pablo, para Asia no vaya. El Espíritu le prohibió a Pablo ir para Asia.
Y ustedes dirán, bueno, porque el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir para Asia. Si Pablo iba a hacer algo bueno, Pablo iba a predicar en Asia, iba a ganar muchas personas para Cristo. ¿Cómo el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir para Asia? Porque el Espíritu Santo sabe algo que tú y yo no sabemos. A lo mejor la vida de Pablo se iba a ver muy comprometida en Asia. A lo mejor en Asia lo iba a matar. A lo mejor quizá que le iba a pasar. Entonces el Espíritu Santo dijo, no, Pablo, en este tiempo te voy a prohibir que pase. Y Pablo, obediente, no fue así. Y ahí es donde yo les digo, este cuerpo es para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que Pablo fuera hacia. Pablo no fue así. ¿Ven? Entonces Pablo tiene muy en cuenta la soberanía de Dios, y por eso le dice al hermano, bueno, aunque yo, es mi deseo, después de pasar por Macedonia y quedarme un tiempo con ustedes, bueno, todo esto se va a dar si Dios me lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque me ha abierto puertas grandes y eficaces, y muchos son los adversarios. Fíjense bien, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Pablo iba a estar en Efeso hasta Pentecostés, hasta el día del derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Pentecostés fue el día que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, junto con los que estaban con ellos. Entonces quiere decir que para la fecha que Pablo le está escribiendo a él, esta cosa, los corintios, ya venía la fiesta de Pentecostés. O sea, ya venía otra vez esa fiesta. Y Pablo se iba a quedar en Efeso hasta esa fiesta. Iba a celebrar esa fiesta en Efeso. Amén. ¿Ok? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén, hermano. Aquí tal vez Pablo está diciendo que en Efeso iba a tener una muy buena oportunidad de predicar el Evangelio. Porque fíjense que Pablo está diciendo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Dónde se le ha abierto puerta grande y eficaz? En Efeso. En Efeso, donde se iba a quedar hasta Pentecostés, el Señor le iba a abrir una puerta grande y eficaz, le iba a dar una oportunidad maravillosa a Pablo de predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, de predicar a Cristo y crucificado a muchos. Pero siempre que Dios, recordemos que así como Dios obra, amén, y cuando Dios obra, Él vence. El diablo, al tiempo, el diablo también quiere obrar para frustrar los planes de Dios, pero sabemos al fin y al cabo que siempre queda frustrado el diablo, porque Dios siempre cumple sus planes. Amén. Perdón, ¿por qué le digo esto? Porque dice, y muchos son los adversarios. O sea, Dios le había abierto una puerta grande y eficaz para llevar el Evangelio en Efeso, pero había muchos opositores del Evangelio en ese lugar, en Efeso. Entonces ahí vemos el obrar de Dios abriéndole puertas a Pablo en Efeso para que él predique el Evangelio como lo venía haciendo con honor y verdad para la gloria de Dios. Pero vemos también que siempre están los opositores del Evangelio, los hijos del diablo, que se oponen rotundamente a Cristo y a todo lo que Él es. Amén.
Entonces, bueno, ahí vemos esta tensión que siempre va a haber, hermano, hasta que Cristo venga o hasta que Cristo venga. Siempre va a haber esta tensión, hermano, siempre va a haber. Recuerde que en el mundo hay trigo y hay cizaña. El trigo somos los hijos de Dios, pero junto al trigo también está la cizaña, que son los hijos del maligno, del diablo. Entonces, esta tensión siempre va a haber en un pueblo, en un lugar, en una nación, en un país. Hijo de Dios, valiente y esforzado, temeroso de Dios, bondadoso y misericordioso, pero también siempre va a haber la oposición, los hijos del diablo, personas malas que se oponen al evangelio, personas cegadas por el príncipe de este mundo, en las cuales no ha resplandecido la luz del evangelio para la revelación de Cristo. Entonces, siempre va a haber mientras estemos en este mundo caído, hermano, siempre va a haber esta tensión, siempre va a haber una oposición rotunda y muy clara, fragante al evangelio de Cristo. ¿Ustedes creen que al diablo le gusta que el evangelio esté siendo predicado por las redes sociales? ¿Ustedes creen que al diablo le gusta que todos los días se conviertan miles de personas? No, el diablo también está orando para oponerse a la voluntad de Dios, para que el evangelio no se extienda. El diablo está orando, hermano. Entonces, siempre eso ha sido así y siempre será. Pero sabemos que el único frustrado aquí va a ser el diablo, porque Dios siempre consigue lo que quiere. Amén. Dios siempre vence. Dios reina. Dios es soberano. Amén. Entonces, por muchos adversarios que se levantaran a Pablo en Efeso, ciertamente Pablo iba a salir más que vencedor y ciertamente Dios iba a cumplir su propósito con Pablo. Y el objetivo por el cual Dios le abrió esa puerta grande y eficaz a Pablo para predicar su evangelio se iba a cumplir. Amén. Nadie iba a frustrar y nadie puede frustrar los planes de Dios. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Y ahora Pablo le da algunas indicaciones con respecto a su discípulo Timoteo. Dice, versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo dice, si llega Timoteo con ustedes, trátelo bien, miren que esté con ustedes en paz, porque lo mismo que hago yo, lo hace él. Él le sirve al Señor así como le sirvo yo. No tengan, trátenlo bien porque Él hace la obra del Señor. Aquí vemos que Pablo no tiene ningún sentimiento de prepotencia. O sea, Pablo no dice, no, porque Timoteo no soy yo, entonces no me lo traten bien, porque solamente yo, que soy apóstol, merezco ser tratado bien y merezco su atención y merezco... No, Pablo dice, si llega Timoteo, mi discípulo, trátenlo bien, porque él hace la obra del Señor. Todo el que haga la obra del Señor se merece ser tratado bien. Pablo dice, no importa que no sea yo, si llega Timoteo primero que yo, trátenmelo bien, porque él hace la obra del Señor. Recordemos, hermanos, algo muy importante.
Cuando nosotros tratamos bien a un hijo de Dios, cuando nosotros ayudamos a un hijo de Dios, es sus necesidades, estamos ayudando y tratando bien al mismo Cristo. Recuerden que lo que hacemos por un hermano, lo hacemos por Cristo. Si tratamos bien a un hermano solamente por su título, o por su rango, o por su supervisión, vamos a decirlo así, entonces no estamos obrando de buena manera. Tenemos que tratar bien al hermano por amor a Cristo, no por conveniencia, no porque, yo lo voy a tratar bien porque este hermanito tiene cobre, entonces como tiene cobre yo me lo voy a pegar a ver qué le saco al hermanito. Esa no es la manera. Si el hermanito es de Cristo, si la persona es de Cristo, así sea la más pobre, así sea la más joven, como el caso de Timoteo, tratémoslo con respeto, como si fuera el apóstol Pablo, como si fuera un pastor que tuviera 50 años pastoreando. Tratémoslo bien, ¿por qué? Porque Él trabaja en la obra del Señor. Amén. Versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. Claro, ¿por qué Pablo dice nadie le tenga en poco? Porque Timoteo era joven. Entonces Pablo, yo me imagino que se preocupó y dijo, no, yo le voy a decir a los hermanos que me traten bien a Timoteo, que me lo traten bien, porque él igual sirve a la obra del Señor igual que yo. Porque yo me imagino que Pablo podía pensar que a Messi a Timoteo allá, y como lo ven jovencito, quieren lo tratan mal. No, yo le voy a decir a los hermanos que lo traten bien porque él también hace la obra de Dios igual que yo. Claro, porque al ver la juventud de Timoteo, los hermanos podían tender a menospreciarlo. A menospreciarlo, a decir, mi alma, pero si este podría ser mi hijo, ¿cómo yo voy a dejar y que este me enseñe y que este, no, si este podría ser mi hijo? Porque Timoteo era muy joven. Y es un error humano, muy humano, jugar al hijo por su portada. Que Timoteo fuera joven no lo hacía incapaz o no lo hacía menos que nadie, porque en el Señor, miren hermano, en el Señor alguien de 10 años puede ser un maestro, porque no somos nosotros, es el Señor que obra a través de nosotros. Entonces en el Señor no se puede juzgar a la gente como se juzga en el mundo. Porque si somos de Cristo, tengamos 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, el Señor es el que nos va a usar, el Señor es el que se va a glorificar, el Señor es el que nos va a ministrar, el Señor es el que nos va a respaldar. Y todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer movido por el Espíritu de Dios. Entonces yo no puedo, hermano, decir, no, mi alma va a predicar a un niño. Pero yo no sé, hermano, por eso digo, no podemos jugar como jugábamos en el mundo. Pero yo no sé si ese niño está ungido por el Señor y el Señor lo usa. Yo no puedo juzgar a un hermano por su juventud. Yo no puedo juzgar porque ese hermano
por muy joven que sea, el Señor lo puede usar. El Señor puede hablar a través de él. El Señor puede ministrar sus palabras a través de él. El Señor puede obrar en milagros a través de él. Entonces, yo no puedo decir, no, mi alma, pero mira, va llegando aquí a la iglesia y quiere mandar. Y de paso, es un niño. Podría ser mi hermano o mi hijo. No. En el Señor las cosas no son así. Y Pablo por eso les advierte a los hermanos, o le explica a los hermanos que están enviando a Timoteo, porque él trabaja en la obra del Señor igual que él. Y que no lo menosprecien, que no lo tengan en poco, dice aquí, no lo tengan en poco, sino encaminen en paz, para que venga a mí, porque le espero con todos mis hermanos. No lo tengan en poco, no lo desprecien, sino que tengan paz con él y encamínenlo para que él pueda llegar a donde yo estoy, porque los espero con los otros hermanos. Esto es algo, hermano, que pasa a veces en las iglesias de hoy en día. Que bueno, llega un joven en la iglesia, tiene nomás un año en la iglesia y resulta que ya el joven es anciano. Un ejemplo. Y los otros hermanos a veces no le gusta, a veces va, pues mira ese que es anciano y tiene 20 y pico de años. Y mira, yo que tengo 50 años en la iglesia todavía soy líder de joven. Un ejemplo. Bueno, hermano, ese no es el deber ser. No podemos despreciar a los hermanos por su corta edad en el Señor. No podemos despreciar al hermano porque, miren, el Señor hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Y nadie puede tener su mano. Si el hermano Timoteo era un joven, pero Dios lo iba a usar para su gloria. Dios lo iba a usar a pesar de su juventud. Y Dios lo iba a él a poco a poco a llevar a una madurez, hermano. Entonces, no podemos tener envidia ni mucho menos despreciar a los hermanos en Cristo por su temprana edad. Dios puede usar hasta a un niño de 10 años para corregir a un pastor. Dios puede, hermano. Entonces, Pablo le dice, bueno, yo les voy a indicar esto si llega Timoteo primero que yo, entonces ustedes trátenlo bien, porque él, igual que yo, hace la obra del Señor, predica el Evangelio, es un líder, no me lo menosprecien, no lo tengan por poco, sino que encamínenlo en paz. Es decir, envíenmelo a mí en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Ven? Acerca del hermano Apolo, muchos le rogan que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ok, Pablo también quería mandarles a los de Corintios a Apolo, pero resulta que el hermanito Apolo no quiso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo intenté por todos los medios que el hermano Apolo fuera a donde están ustedes, estuviera con ustedes, pero de ninguna manera no que él fuera. Pero más sin embargo él va a ir cuando tenga la voluntad. Entonces, posiblemente Apolo estuviera ocupado en otras cuestiones y no pudo acatar la orden de Pablo, o posiblemente Apolo no tenía ánimo de ir para los hermanos corintios. No sabemos cuál es la situación, pero Pablo tenía pensado también enviarles a Apolo a los corintios.
Amén. Pero bueno, sabemos que en ocasiones, hermanos, a veces podemos estar desanimados, a veces podemos tener diferentes situaciones que nos impidan hacer la voluntad de Dios. A veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero se nos presentan adversarios como Pablo, que dice: no, Dios me abrió una gran puerta, una buena puerta, una puerta eficaz, pero se me levantaron muchos adversarios. Entonces, a veces está el querer de uno, pero a veces hay situaciones que que nos impiden a nosotros hacer la voluntad de Dios. Amén. No sabemos si esto era lo que le pasaba a Apolo, lo que no le permitía ir a Apolo a donde Pablo lo había mandado, que era la iglesia de los Corintios. Pero bueno, pudiera ser que Apolo tuviera algún problema, alguna dificultad, estuviera pasando por algún proceso y él no pudiera ir, como pudiera ser que simplemente Apolo no quiso ir en ese tiempo, que estaban en otros asuntos. De cualquier manera, Dios es soberano. Amén. Amén. Y bueno, ahí vemos como Pablo se apoya en el joven Timoteo para que vaya y llegue a los hermanos de Corinto. ¿Bien? Para que los corintios lo envíen a su vez a donde estaba el apóstol Pablo. Lo hagan llegar allá. Entonces, bueno, aquí vimos como Pablo ordena a los hermanos corintios la manera correcta de colectar ofrenda. Vemos que la ofrenda, como le dije, la ofrenda es más mencionada en el Nuevo Testamento que el diezmo. El diezmo se menciona poco. Es más, yo creo que en las cartas del apóstol Pablo, poco se menciona el diezmo. Muy poco. La ofrenda es lo que más resalta. ¿Okay? Y vemos como la ofrenda es con un propósito, con ayudar a los hermanos, para ayudar a la iglesia en Jerusalén. ¿Okay? Vemos el buen sentir que siempre tenía Pablo también de estar en comunión. Disculpen, hermano, déjenme un momentico que se me olvidó apagarle la notificación. Sí, vemos el buen sentir que siempre tiene Pablo de estar en comunión con los hermanos. Y vemos que Pablo planea ir a visitar a los hermanos corintios y planea incluso quedarse un buen rato con ellos, pero Pablo dice algo muy claro: si Dios me lo permite. Entonces, eso es algo que tenemos que imitar nosotros. Que nosotros a veces, como cristianos, como creyentes en la actualidad, queremos hacer lo que nos da la gana. O sea, que algo esté bien. O sea, por ejemplo, yo, como el ejemplo que yo le di, no, yo quiero ir a un congreso que va a hacer la iglesia. Bueno, eso es algo bueno. Sí, claro, eso es algo bueno. Pero yo no sé si es la voluntad de Dios, porque y quién sabe si me pasa algo en ese congreso, o quién sabe qué puede acontecerme, o quién sabe si cuando yo voy para el congreso pasa algo a un familiar mío y yo no puedo ni despedirme de él. Entonces, esas son cosas que uno no sabe, pero Dios sí. Entonces, si Dios me lo permite, si me conviene, porque Dios me va a permitir siempre lo que a mí me convenga y lo que a mí me haga bien, y lo que sea siempre para su gloria, pensar de su gloria. Amén. Entonces, si Dios quiere y me lo permite, yo voy para el congreso. Si Dios no quiere, no voy. Amén. Pusimos el ejemplo también de Pablo. Pablo anhelaba ir para Asia, predicar en Asia. Y qué mejor sentir que ir para un lugar donde no había llegado el evangelio, ir precisamente a predicarlo. Pero el Espíritu Santo le dijo: no, Pablo, no.
para allá no te quiero todavía. Como yo les mencioné, nosotros no sabemos, Pablo no sabía lo que le podía ocurrir en Asia, pero Dios sí lo sabía. Pablo, Asia está cerrada para ti por ahora. ¿Okay? Entonces, vemos eso en Pablo y vemos como, bueno, Dios le dice, bueno, Pablo dice, bueno, yo me voy a quedar aquí en Efeso, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos se nos ha pensado. Se iba a quedar hasta Pentecostés, ¿por qué? Porque Dios le había abierto una puerta grande y eficaz. Esto, aunque la palabra no lo dice explícitamente, yo creo que se refiere a que Dios le había dado una buena oportunidad, una gran oportunidad para predicar el Evangelio y para que muchos fueran salvos. Y Pablo la quería aprovechar. Por eso es que él se iba a quedar un tiempo hasta la fiesta de Pentecostés, para aprovechar esta gran puerta que Dios le había abierto en Efeso para predicar el Evangelio. Pero juntamente con esa gran puerta vinieron los hijos del diablo a levantarse. Hubo gran oposición, tenía muchos opositores Pablo ahí en Efeso. Pero bueno, ¿dónde Pablo no tuvo opositores? ¿Dónde Pablo no tuvo adversarios? Eso para Pablo era el pan nuestro cada día, prácticamente. ¿Ok? Sabemos que los adversarios de los hijos de Dios terminan derrotados y humillados. Aun cuando nos llegaran a quitar la vida, Dios siempre gana. Amén. Y bueno, le da unas recomendaciones como tratar a Timoteo si llega primero que él a la iglesia. Bueno, dice, y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. Por tanto, nadie tenga en poco, sino en camino en paz. Entonces le dice, bueno, traten bien a Timoteo, que esté en paz con ustedes, porque él, al igual que yo, es un siervo del Señor y hace la obra del Señor conmigo. No lo tengan en poco, no lo menosprecien. Pensando Pablo, lo que podía hacerlo, pensando Pablo, que tal vez los hermanos en Corinto, a los que vieran su corta edad, pudieran querer menospreciarlo o tratarlo mal. Pero bueno, ya vimos que, ya yo le expliqué que Dios no necesita de edad, que Dios no obedece. Dios a que quiere usar lo usa. Dios llamó a Daniel desde el vientre de su madre a ser profeta. Dios habló con Samuel cuando él era muy joven. Entonces Dios tampoco necesita que la persona sea de avanzada edad, o que la persona sea madura en ciertas cosas, ¿no? Dios a que llama capacita. Dios llamó a Timoteo a su temprana edad, bueno, Dios lo iba a capacitar. Y Dios ya lo está usando. De hecho, porque Pablo dice que él hace la obra del Señor como él. Entonces, Dios en su corta, Dios está usando a Timoteo a su corta edad. Por eso Pablo dice, no me lo menosprecie, sino que envíemelo a mí, encamínenlo en paz, para que venga a mí con los hermanos. Luego habla de Apolo, ya para terminar, hermano. Luego habla de Apolo y dice, bueno, yo le dije a Apolo que fuera para donde ustedes, pero no hubo manera que le quisiera ir, pero dijo que iría cuando tuviese la oportunidad. Y bueno, no sabemos qué le estaba pasando a Apolo, no sabemos la situación que estaba enfrentando,
Pero Apolo no estaba dispuesto a ir a los corintios en ese tiempo. ¿Amén? Tal vez, como yo le digo, no tenemos la evidencia bíblica. Tal vez estaba atravesando algún proceso, tal vez estaba en alguna situación fuerte, o tal vez simplemente no quería ir. Bueno, para todo esto, hermano, Dios es soberano, ¿amén? Dios tiene control. Bueno, Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé haga su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.